Ella me dijo que la puerta del sótano siempre debía permanecer cerrada. Lo dijo con una ligereza que desmentía la firmeza de su mirada, un destello fugaz de algo antiguo y pesado en sus ojos color avellana. Pero yo estaba tan perdido en el torbellino de nuestro amor que su petición me pareció un capricho encantador, una pequeña excentricidad en la mujer por lo demás perfecta que había aparecido en mi vida como una respuesta a una oración que ni siquiera sabía que había rezado. Lo que encontré detrás de esa puerta semanas después no fue simplemente un secreto de su pasado, sino la prueba devastadora de que nuestro amor, nuestra vida, y quizás incluso ella misma, nunca habían existido realmente. Nuestro comienzo fue un incendio forestal. Nos conocimos en una galería de arte una noche lluviosa de otoño. Yo estaba allí por obligación, ella, según dijo, por inspiración. Me quedé quieto frente a un cuadro abstracto, un caos de azules y negros que reflejaba perfectamente la confusión de mi propia vida en ese momento. Entonces oí su voz, suave como el terciopelo. Parece un alma gritando en silencio, ¿no crees? Me giré y allí estaba Elara. No era hermosa en el sentido convencional de las portadas de revista. Su belleza era algo más profundo, más inquietante. Estaba en la forma en que su pelo oscuro caía sobre sus hombros, en la inteligencia que ardía en sus ojos, en la sonrisa triste que nunca llegaba a iluminar del todo su rostro. Hablamos durante horas, ajenos a la gente que iba y venía. Sentí una conexión instantánea, una sensación de reconocimiento, como si mi alma la hubiera estado esperando durante mucho tiempo. En 2 semanas, vivíamos juntos en su casa, una vieja construcción de ladrillo a las afueras de la ciudad que, según ella, había heredado. Todo era perfecto, casi dolorosamente perfecto. Elara parecía leerme la mente. Si yo tenía un mal día, ella preparaba mi comida favorita sin que yo se lo pidiera. Si yo mencionaba de pasada un libro que quería leer, aparecía en mi mesita de noche al día siguiente. Llenó los vacíos de mi vida con una precisión tan asombrosa que debería haberme asustado, pero en lugar de eso, me sentí profundamente agradecido, visto, amado. Sabía poco de su pasado. Cuando le preguntaba, se volvía evasiva, ofreciendo fragmentos poéticos pero vacíos. Vengo de lugares olvidados, decía. Mi familia son los recuerdos que elijo conservar. Yo, que venía de una familia rota y una historia de desamores, acepté sus respuestas. Creí que ambos éramos almas heridas que habían encontrado refugio la una en la otra, y que su reticencia a hablar del pasado era una forma de proteger nuestro presente sagrado. Estaba tan enamorado de la mujer que era conmigo que no me importaba la mujer que había sido antes. Y entonces, estaba la puerta. La puerta del sótano. Estaba al final de un pasillo poco iluminado en la planta baja. Era de madera maciza, oscura y sin adornos, con un pesado picaporte de hierro forjado. Es solo un almacén, me dijo la primera vez que la señalé. Lleno de trastos viejos de mi abuela y mucho polvo. Créeme, no hay nada interesante ahí abajo. Acepté su explicación. ¿Por qué no lo haría? Pero la puerta cerrada ejercía una extraña atracción sobre mí. A veces, por la noche, cuando Elara dormía, yo me paraba frente a ella, sintiendo una corriente de aire frío que se filtraba por debajo. La curiosidad se convirtió en una espina clavada en mi mente. No era desconfianza hacia ella, o eso me decía a mí mismo. Era una necesidad de entender la única parte de ella que mantenía oculta. El punto de quiebre llegó un fin de semana que ella tuvo que salir de la ciudad por un asunto familiar del que, como de costumbre, no dio detalles. La casa se sentía vacía y silenciosa sin ella. El silencio magnificaba el zumbido de mis pensamientos, todos centrados en esa puerta. La primera noche la resistí. La segunda, la tentación se volvió insoportable. Me dije a mí mismo que solo echaría un vistazo rápido, que saciaría mi curiosidad y luego lo olvidaría todo. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, bajé por el pasillo. El picaporte de hierro estaba frío bajo mi mano. Giré. No estaba cerrado con llave. La puerta se abrió con un gemido largo y lastimero, liberando una ráfaga de aire viciado y frío que olía a polvo y a algo más, algo extrañamente familiar. Encendí la luz del móvil y apunté hacia la oscuridad. Unos escalones de madera descendían a un sótano de hormigón. Bajé lentamente, cada paso crujiendo bajo mi peso.
El aire se volvía más denso, más frío. Al llegar al final, barrí con la luz el espacio. No era un almacén desordenado. Era una habitación. Una habitación meticulosamente ordenada. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. No era cualquier habitación. Era una réplica casi perfecta del estudio de mis sueños, uno que le había descrito a Elara en una de nuestras primeras conversaciones nocturnas. Había una gran mesa de arquitecto de madera oscura, exactamente como la que yo siempre había querido. En las paredes, estanterías llenas de libros sobre arte, filosofía y poesía clásica, mis temas favoritos. Había un viejo tocadiscos en una esquina, con una pila de vinilos de jazz de los años 50, la música que le dije que me calmaba el alma. Me acerqué, temblando, a la mesa. Sobre ella había bocetos. Mis bocetos. O, más bien, réplicas exactas de dibujos que yo había hecho en mi adolescencia y que guardaba en una carpeta en casa de mis padres, a cientos de kilómetros de distancia. Dibujos que Elara nunca podría haber visto. El pánico comenzó a subir por mi esófago como una marea helada. Me giré hacia un tablón de corcho en la pared. Estaba cubierto de fotos. Fotos de nosotros dos. Nosotros en una playa al atardecer, riendo. Nosotros en la cima de una montaña, abrazados. Nosotros en París, frente a la Torre Eiffel. Pero yo nunca había estado en París. Nunca habíamos ido a esa playa ni a esa montaña. Las fotos eran montajes, perfectamente ejecutados, pero falsos. Mi rostro, extraído de mis viejas redes sociales, estaba pegado junto al suyo en escenarios que solo existían en mis fantasías, fantasías que le había confesado en susurros, creyendo que compartía mis sueños más profundos con el amor de mi vida. Entonces lo vi. En una pequeña caja sobre una de las estanterías había recortes de periódico, notas escritas a mano con una caligrafía pulcra y precisa. Eran sobre mí. Mi graduación de la universidad, un pequeño premio de diseño que gané hace años, incluso una mención en el boletín de mi antiguo trabajo. Había investigado cada faceta de mi vida. Había estudiado mis esperanzas, mis miedos, mis sueños. No se había enamorado de mí. Me había construido. Había creado un personaje, Elara, diseñado para ser mi compañera perfecta. Y esta habitación no era un almacén. Era su taller. Era el escenario donde ensayaba, donde perfeccionaba la ilusión. Salí corriendo del sótano, tropezando en las escaleras, con el corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Me derrumbé en el pasillo, jadeando, con la realidad desmoronándose a mi alrededor. La mujer que amaba no era real. Nuestro amor era una obra de teatro y yo era el único espectador que no sabía que todo era una actuación. Intenté llamarla. El número estaba fuera de servicio. Busqué su nombre en internet, cualquier rastro de ella, de su familia, de su pasado. No había nada. Elara, tal como la conocía, no existía fuera de las paredes de esa casa. Las siguientes semanas fueron un descenso a un infierno personal. Dejé de comer, de dormir. Me sentaba en el sofá durante horas, mirando la puerta del sótano, ahora cerrada de nuevo, pero su presencia era más abrumadora que nunca. ¿Quién era ella? ¿Por qué yo? ¿Fue todo una especie de experimento cruel? Empecé a dudar de mi propia cordura. Quizás había imaginado todo. Quizás estaba tan solo y desesperado que mi mente había conjurado a la mujer perfecta. El dolor era físico, una presión constante en mi pecho. No era solo el dolor de una ruptura, era la aniquilación de mi realidad. Cada recuerdo feliz estaba ahora manchado, cada palabra de amor era una mentira calculada. Me sentía violado en lo más profundo de mi ser, en el santuario de mis propios sueños. Toqué fondo una noche, sentado en el suelo de la cocina, con la casa en un silencio sepulcral. Me sentía como un fantasma en mi propia vida, una vida que ni siquiera era mía, sino un decorado construido por otra persona. La desesperación era tan absoluta que se sentía como un fin. Fue entonces cuando mi teléfono sonó, sobresaltándome. Era mi hermana. No había hablado con nadie en semanas. Su voz, llena de una preocupación genuina y sin artificios,
Fue el primer sonido real que había escuchado en lo que pareció una eternidad. Le conté todo, las palabras saliendo en un torrente incoherente de dolor y confusión. Ella escuchó pacientemente, sin juzgar. Y cuando terminé, me dijo algo que se convirtió en el primer peldaño para salir del abismo. No importa si ella era real o no. Tu dolor sí lo es. Tu amor por ella, aunque basado en una mentira, fue real para ti. El sentimiento era tuyo. No puedes borrarlo, pero puedes decidir qué hacer con él. Honra tu dolor, Leo. Y luego, empieza a desmantelar el escenario que ella construyó para ti, pieza por pieza, y construye el tuyo propio. Sus palabras fueron una chispa en la oscuridad. El dolor era mío. El amor había sido mío. Eran emociones auténticas, incluso si su catalizador era falso. Y si eran mías, entonces yo tenía poder sobre ellas. Al día siguiente, hice algo que me aterraba. Bajé al sótano de nuevo. Pero esta vez, no lo hice con pánico, sino con un propósito. Encendí todas las luces y me quedé en medio de esa habitación falsa, de ese monumento a mis propias vulnerabilidades. Y empecé a trabajar. Fue un proceso lento y doloroso. Cada foto que descolgaba del tablón de corcho era como arrancar una costra de una herida. Empaqueté los libros que ella había comprado porque yo los amaba. Desmonté la mesa de arquitecto. Pinté las paredes de un blanco austero, borrando el santuario que ella había creado. Cada acción era un acto de reclamación. No estaba borrando a Elara. Estaba borrando la versión de mí mismo que ella había diseñado. Con cada caja que sellaba, sentía que una pequeña parte de mi propio poder regresaba. Mientras limpiaba, encontré algo escondido debajo de una tabla suelta del suelo. Era un pequeño diario, y no estaba escrito con la caligrafía pulcra y controlada de las notas sobre mí. La escritura era desordenada, infantil. Contenía los pensamientos de una niña llamada Ana, una niña que se sentía invisible, que soñaba con ser otra persona, alguien a quien la gente pudiera amar. Hablaba de un padre que nunca la veía, de una madre que solo la criticaba. Hablaba de su habilidad para observar a la gente, para aprender lo que querían y reflejárselo, como un camaleón. En la última página, escrita muchos años después, solo había una frase: hoy me convertiré en Elara. Y por fin, alguien me amará. El diario no la excusaba. Lo que hizo fue una manipulación cruel. Pero me dio un atisbo de la profunda herida que la impulsaba. Ella no era una villana de película, era una persona tan rota, tan desesperada por amor como yo, pero que había elegido un camino de engaño en lugar de vulnerabilidad. Ponerle un nombre, Ana, la hizo humana. Una humana trágica y equivocada. El proceso de sanación fue largo. Vendí la casa. No podía quedarme en un lugar construido sobre cimientos tan falsos. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, un espacio que era completamente mío. Empecé a dibujar de nuevo, no los viejos bocetos de mi juventud, sino cosas nuevas, imágenes que reflejaban mi presente. Volví a conectar con mis amigos, con mi familia, con las partes de mí que había dejado de lado durante el incendio de Elara. Hubo días malos, por supuesto. Días en los que la sombra de la traición era larga y fría. Pero aprendí a sentarme con ese dolor, a reconocerlo como parte de mi historia, pero no como mi historia completa. Un año después, estaba de nuevo en esa misma galería de arte. No por obligación, sino por elección. Me paré frente a un cuadro diferente esta vez. Era una obra llena de luz, de colores cálidos que se arremolinaban en una danza de esperanza. Sentí una mano en mi hombro. Me tensé por un instante, un eco del viejo pánico. Me giré. Era una mujer con una sonrisa amable y ojos curiosos. ¿Qué ves en él?, preguntó. Por un momento, no supe qué decir. El viejo yo habría inventado una respuesta profunda para impresionarla. El yo creado por Elara habría dicho lo que pensaba que ella quería oír. Pero el nuevo yo, el yo que había construido sobre las ruinas de una mentira, simplemente dijo la verdad. Veo un nuevo comienzo, dije. Y por primera vez en mucho tiempo, mi sonrisa fue completamente mía. Nunca volví a saber de Ana. A veces me pregunto dónde estará,
qué personaje estará interpretando ahora. Espero, por su bien, que algún día encuentre la manera de ser simplemente ella misma, de aceptar la aterradora y hermosa vulnerabilidad de ser real. Mi viaje a través de esa puerta cerrada me enseñó la lección más dura y más valiosa de mi vida. Me enseñó que el vacío que sentimos por dentro es una invitación, no para que alguien más lo llene, sino para que nosotros tengamos el coraje de construir nuestro propio mundo en ese espacio. Si alguna vez te sientes tan hueco, tan desesperado por amor que dejarías que cualquiera entrara y redecorara tu alma, detente. Respira. Mira hacia adentro. La persona que más necesitas que te ame ya está ahí. Eres tú. Construye tu propia casa primero. Pinta tus propias paredes con tus colores, no con los que crees que otros admirarán. Llena tus habitaciones con tu propia verdad, tus propias pasiones, tus propias imperfecciones gloriosas. Y entonces, cuando el amor llegue, y llegará, no vendrá como un salvador para rescatarte de un espacio vacío. Vendrá como un invitado bienvenido, alguien con quien compartir un hogar que ya está completo, que ya es vibrante, que ya es inquebrantablemente tuyo. Porque el amor más grande no es el que nos encuentra cuando estamos perdidos, sino el que nos reconoce cuando por fin nos hemos encontrado a nosotros mismos.